por un camino de nivel desde un punto A a otro punto B a 40 pies de A cuando se ejerce una fuerza constante de 90 libras. Aquí no hay ningún problema, usted calcula el trabajo tranquilamente, le dijeron que la fuerza es de 90 libras y que la distancia que recorrió de A a B era 40 pies. W va a ser igual a 40 por 90, que eso le va a dar 3.600 libras pies, o como lo vio en física Julius. Bien, aquí no hay ningún inconveniente. Esto es trabajo normal. Me dieron la fuerza, me dieron la distancia, la multipliqué. Listo, hago más nada. Sencillo. Bien, ahora ¿qué pasa? W tiene una fórmula en el área de vectores, o sea, el trabajo tiene una fórmula de vectores porque él es un producto punto, un producto escalar, una unidad. ¿Cuál es esa fórmula? Bien, vamos a ver. En su libro, W significa work, trabajo. Entonces, en su página 520 hay un dibujo de esta manera, hay un cuadrito, acá abajo dice que movimiento, hay una fuerza que se ejerce de aquí hacia acá, hay otra hacia allá. Aquí esto se le conoce como O, esto es Q, esto es A. Aquí se cierra. Y además de eso dice que de aquí para acá hay otra distancia B. Y dice que B es igual al vector OB. Bien. Entonces, el vector A es la suma de OQ y OA. Bien. ¿Cuál es el vector A? OQ y QA es la suma, es del vector A, es del vector A. Este con este y este con este me da el vector A que está aquí, perdón. Bien. Entonces, dice que el vector A es ortogonal con el vector B, que es con el vector B. Como QA no contribuye al movimiento horizontal, podemos superar que el movimiento de O a B provocado solo por OQ aplicando W. ¿Qué quiere decir? Lo siguiente. Como esto es una vertical, ella la obvia. La obvian, dicen que eso no le funciona porque él no hace ni un movimiento horizontal. Por lo tanto, lo obvian. Dicen que OQ es el único que afecta al vector B porque él va hacia allá. Entonces dicen que el trabajo es igual a fuerza por distancia. O sea, la distancia, que es esto que está aquí, la horizontal. Bien, donde está el movimiento. Dice, sabemos que el trabajo es el producto punto de OQ, que es fuerza por distancia, por decirlo así, y B, y la magnitud de este vector B. Por lo tanto, la magnitud de OQ que obtenemos la podemos obtener de la siguiente fórmula. W es igual al componente de P, componente de B, A por la magnitud de B. Y a su vez también es igual al coseno, perdón, a la magnitud de A, coseno del ángulo por la magnitud de B. Y esto es igual a un producto escalar A por B. Y esta es la fórmula del trabajo dentro de un vector. Bien, esa es la fórmula del trabajo dentro de un vector. El trabajo con vectores se da por el producto punto del vector A con el vector B. De ahora en adelante, aquí en vectores para trabajo, usted utilizará esta fórmula. Bien, a menos que le den la fuerza y la distancia de una vez, puede usar la que le di antes, que es fuerza por distancia. Pero si son vectores, esta fórmula que está aquí.
Bien, si yo le digo calcular el trabajo de un vector que se desplaza 2i más 3j con otro que es 4i más 5j, producto punto. Producto punto de una vez, usted se va a esta fórmula y calcula y ya le da el valor del trabajo. De inmediato. Bien, no se complica. ¿Por qué le doy esto y esto? Porque puede ser que en algún momento yo le dé el ángulo y no sea horizontal el movimiento, sino así, como en un plano inclinado. Y en el plano inclinado sí hay ángulo. Entonces, usted no va a poder utilizar esto. Vuelvo y explico. Esto te lo estoy utilizando porque es un horizontal. El ángulo es 180 grados, está recto. Pero en el momento en que yo ponga un vector de esta manera, que la fuerza esté trabajando inclinadamente, va a haber un ángulo y ese ángulo lo utiliza en la fórmula que está aquí. Por eso es que le doy de dónde sale la fórmula, porque usted puede utilizar una equivalencia de una fórmula. Por lo tanto, todas estas tres son trabajo. Esta es la final, pero esta yo la puedo utilizar si tengo un ángulo. Calculo la magnitud de A, la multiplico por el coseno del ángulo y calculo la magnitud de B. Listo, me da el trabajo igualito. Bien, si me dan ángulos, uso esta. Que no se lo olviden. En problema de aplicación. Bien, prosigo. Vamos a ver un ejemplo. El ejemplo dice lo siguiente: la magnitud y la dirección de una fuerza constante están dadas por A igual a 2i más 5j. A igual a 2i más 5j. Encuentra el trabajo realizado si el punto de aplicación de la fuerza se mueve del origen al punto P igual 4,1. Aquí entra la cosa. La fuerza A y el vector B es igual a OP. Ellos le hacen este dibujo. El dibujo, aquí está el origen. Sé que el vector A es 2i más 5j. Y que el punto que está diciendo aquí que es P, que es 4,1, es considerado el vector B. Por lo tanto, ellos dicen que B es igual a OP, porque este punto que está aquí, este vector es B, la línea, pero este es el punto P. OP es el vector B. Bien, entonces, si ya yo dije que de aquí a aquí es el vector B, significa que B es 4,1. Yo voy a escribir B como A, 4i más j, para poder realizar mi trabajo. Es lo primero que hago. Aquí tiene que hacer dibujo. Si usted no hace este dibujo, no va a saber cuál es el vector B o el vector A, porque a veces me pueden dar el vector A, pero no me dan el B, porque siempre le van a dar un punto. Me dieron la magnitud y la coordenada de la fuerza y me dieron un punto en el espacio. Yo hice un trazo para saber que de O a P hay un vector que le llamo B. Ahora voy a calcular el trabajo, ahora sí fácil. W es igual a punto B. Esto es igual a 2i más 5j menos, perdón, punto aquí. Punto 4i más j. Hago la multiplicación, 2i por 4i más 5i por j, 5j. 2 por 4, 8, más 5 es igual a 13.
Y ese es el trabajo. El trabajo es igual a 13. ¿Bien? Eso es lo que usted hace con el vector. Fácil y sencillo. Producto a punto, me dieron un vector, me dieron un punto, hice mi dibujo para darme cuenta que era el vector B, lo copié correctamente, hago el producto a punto, multiplico la I por la I, la J con la J y lo que me da el resultado de ambos lo sumo. Listo. Lo sumo porque ambos eran positivos, no puedo hacer nada ahí. Si los signos cambian, ya se resta o se suma dependiendo de los signos. Bien, y ahí ya lo resolví. No hago más nada. Bien. Vamos a pasar al otro, al último Ese ejemplo. profe no aburre todavía. No, todavía no voy a borrar. ¿Ya? Borro. Ya, profe. Presta atención al problema que sigue. El problema que sigue era, como le decía, ahora hay un ángulo. Es un plano inclinado. Dice lo siguiente. Dice, un pequeño carro que pesa 100 libras es empujado hacia arriba por un plano inclinado que forma un ángulo de 30 grados con la horizontal. Como se aprecia en la figura 8, ahorita se la hago, calcula el trabajo realizado contra la atracción gravitacional al empuje del carro. Bien. Vamos a ver. Hacer el dibujo. Tengo mi plano inclinado. Aquí está la caja. Está el hombrecito empujando. Bien. Dice que aquí hay un ángulo de 30 grados. La fuerza va hacia acá. Y dice que él empuja con 100 libras. Como estos son vectores, este es su diagrama de cuerpo libre. Se hace el plano. Esto vamos a llamarle el punto P. El punto P yo hice un desplazamiento de aquí hasta acá a un punto en el espacio que fue de 80. Fue de 80 porque eso es lo que yo lo trasladé de aquí a aquí, ¿no? El problema me dice que yo calculé el trabajo realizado por la atracción gravitacional al empujar el carro a una distancia de 80 pies. O sea que lo trasladé 80 pies a un punto R aquí, que hay una distancia que no la conozco. Vamos a decirle a 1,2. No sé cuánto es. Acá hay otro vector, que es este que vemos aquí, que vamos a decirle que esté. Y aquí hay 30 grados. Bien. Entonces, vamos a ver qué sucede. Hay otro vector hacia acá abajo que le llamamos Q. 0 y menos 100 J. 0 menos 100, perdón. Bien. 0, menos 100. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos a ver. ¿Qué es el 100? Dice que un carro que pesa 100 libras. Esto sería Q, sería el peso.
Y como siempre, el peso va hacia abajo y es negativo. Profesor, ¿por qué esto es 0? Porque el peso solo hace una coordenada Y. Él no hace coordenada X, hace coordenada Y. Por lo tanto, la X es 0 y la Y es el peso que me dieron que era 100 libras. Bien. Entonces, el vector PQ vale 0,100. Tengo otro vector que lo conozco como PR. Tengo otro vector PT. El vector PR me dice que esto vale 80, pero yo no conozco estos puntos. Yo los tengo que calcular porque ellos son componentes. Bien, ellos son una componente. Por lo tanto, A1 y A2 son iguales. Esto es X, sería 80 por el coseno de 30 grados. Me da Y. A2 sería 80 por el seno de 30 grados. Me da J. Bien. Porque son componentes. Aquí están. Componente en Y, componente en X. ¿Listo? 80, recuerde que es como si fuera la resultante. La distancia aquí y aquí. Pero yo no sé cuánto, en qué punto está R, así que lo voy a calcular. 80 por el coseno de 30 grados dice que me da 40 raíz de 3, si lo meto a la calculadora. Y 80 por el seno de 30 grados le da 40. Si yo quiero escribir eso como un vector, porque le voy a llamar el vector A, aquí le pusimos R, pero vamos a llamarle vector A, yo digo que esto es 40 raíz de 3i más 40j. Bien. Entonces ya tengo mi vector A. Que en este caso vamos a decir que este vector A que tenemos aquí sería el vector de la distancia. ¿Por qué? Porque yo tengo el vector de la fuerza, que es este que está aquí, que es el del peso, ¿bien? Recuerde que cuando vimos el trabajo ayer nos dimos cuenta que cuando nos dicen peso, también nos dicen la fuerza. Trata de decir que es la fuerza, ¿no? Porque el peso es el que me indica a mí con cuánta fuerza voy a empujar el objeto. Si el objeto pesa 100 libras, yo voy a empujar con una fuerza de 100 libras. Por lo tanto, ya yo puedo calcular esto. Ya yo sé que trabajo es igual al producto punto de A, en este caso este sería mi B. Esto sería igual al producto punto de 40 raíz de 3i más 40j por el producto punto de 0i menos 100j. Bien. Cada vez que usted tenga un ángulo y le den su resultante, usted calcula esto que está aquí, que son sus componentes, que vendrían siendo sus puntos en X y su punto en Y. Siempre lo va a hacer así, porque me está dando el ángulo. No está horizontal, está en plano inclinado. Ahora yo calculo eso. W es igual a 40 raíz de 3i por 0i más 40j por menos 100j. Igual, probarlo. Esto por esto es 0. Por lo tanto, nada más me queda la multiplicación de 40 por 100. Y eso me da el resultado de menos 4.000 libras 10. Digo 40.000. No, 4.000, perdón. Sí, 4.000. ¿Por qué? Porque acuérdense que 0 multiplicado por cualquier número es 0. Así que solamente me va a quedar esto. Y ya lo hice. Importante, me dijeron que era
el trabajo conforme a la fuerza gravitacional. Bien, conforme a esto que está aquí, el peso me tiró hacia abajo. Bien, por lo tanto, como le dije, el peso siempre va a determinar la fuerza que usted va a utilizar para empujar un objeto. Si el objeto está en un plano inclinado y pesa 200 libras, usted tiene que hacer un peso de 200 libras o más. Digo, una fuerza de 200 libras o más. Por eso siempre consideramos el peso como la fuerza. Bien, por eso aquí el producto de punto es A por B. Este sería mi vector fuerza y este sería mi vector distancia. O al revés, como lo quiera ver, pero en verdad es así. Fuerza, distancia. Bien. Estos son los problemas de aplicación. Esto es muy importante. Lo anterior también es importante. Pero usted tiene que saber esto. Esto que está aquí es lo mismo que estamos dando en física, nada más que en vectores. Es la única diferencia. Bien. Lo mismo pero en vectores. Ok. Hay una pregunta, si no pasa a la práctica del libro, para seleccionar los problemas de la tarea de la próxima clase. ¿El cero de dónde salió? Ajá, bien. El cero que está aquí es lo siguiente. Cuando usted hace el diagrama del cuerpo libre en física, la fuerza siempre el peso siempre va hacia abajo. Acuérdense que aquí hay un plano cartesiano dibujado. Aquí yo me doy cuenta qué fuerzas actúan en X y qué fuerzas actúan en Y. Si una fuerza es totalmente horizontal, cuando es un horizontal, ella nunca va a tener un componente en Y porque ella va a ir solamente horizontal. O sea que todos sus puntos van a estar sobre el eje de la X. O sea que el subpunto va a ser, vamos a decir que el desplazamiento es 3,0. El punto Y siempre va a ser 0 porque ella no tiene ningún punto en Y. Como no tiene ningún punto en Y, siempre va a ser 0 su punto en Y. Entonces, en este caso, ¿qué pasa? En este caso es el peso. El peso siempre va hacia el eje negativo Y, o sea, va hacia abajo. Pero acuérdense que el peso lo atrae la gravedad. Como el peso va solamente hacia Y, yo digo que su componente en X es 0. Porque ella no hace ningún desplazamiento en X. Ella solo va hacia abajo. Ella no se mueve para la derecha ni para la izquierda. Ella solamente va hacia abajo. Por lo tanto, ella es 0 en X. 0 en X. Y su punto, 0 en X. Y en Y sería el peso que era 100. Que es el que ejerce hacia abajo. Por eso es que ponemos 0 aquí. Eso usted lo tiene que ver y lo tiene que saber. En cambio aquí, si se da cuenta, esto está horizontal, está diagonal. Está entre medio del eje de la Y y el eje de la X. Por eso tiene componente en ambas. Tiene componente en ambas porque él está en la mitad. Tiene un ángulo, está en la mitad de ambas. Tiene componente en ambas. ¿Ok? Entonces, acá sí, la Y, aquí el peso sí nada más va hacia abajo siempre. Por lo tanto, nunca va a tener una componente en X. Nunca. La única manera que tenga una componente en X es que usted me diga, a borrar esto. La única manera que el peso tenga una componente en X es que usted me diga que en vez de ir hacia el eje Y, el peso va en una diagonal aquí y que aquí hay un ángulo. Es la única manera. Y el peso siempre va a ir hacia abajo. Usted nunca va a ver el peso acá arriba. Siempre va a ir hacia abajo. O este lado o este lado. Es la única manera que el peso va a tener componentes en X y en Y. Pero casi siempre el peso se va hacia abajo, sobre el eje negativo Y. Por lo tanto, siempre su punto X será 0 y lo demás los valores que le den del peso. ¿Ya? Siempre. Siempre será así. Si el peso está recto hacia abajo, está sobre el eje negativo Y, y su punto X será 0. Siempre será 0. Igual, si yo tuviera esto que está aquí
y yo digo que aquí hay una fuerza de 20, él solamente tiene componentes en X positiva. Por lo tanto, yo puedo decir que su punto es 4,0. No tiene componente en Y. Bien, como no tiene componente en Y porque está sobre el eje X, esto no existe para él. Porque el movimiento va en una sola dirección. Eso es lo que usted tiene que ver. Por eso le digo que tiene que hacer su dibujo. Tiene que hacer esto. Porque si no lo hace, va a estar perdido. Porque no va a saber por qué el punto es 0, porque el punto es 2,7. Y lo mejor es que lo haga gráficamente. Agarra una hoja de cuadrito, una milimetralla y haga su gráfico. Para que usted mismo lo visualice. Bien, pero el peso, cada vez que usted lo vea que va hacia abajo, el punto de la X es 0. 0. Bien, y si le dicen que la fuerza va sobre una horizontal, que es recta sobre horizontal, en ese caso la Y es 0. Bien, eso es importante.